En el laberinto, Dicken estaba siendo atacado por slimes y rápidamente fue sometido por ellos, obligándolo a pedir ayuda. Al instante, Loverian apareció y sin demora lo sacó del laberinto. Poco después, Hansen y Whis habían fallado también. Por este desempeño tan pobre, Gillard los miró seriamente y les dijo que fueran a descansar. Tristes, todos asintieron. Ahora solo quedaban 3 chicos que debían observar cuidadosamente, empezando con Gargis, el cual se abalanzaba contra goblins con su espada de 2 manos. Sin embargo, su espada se atascó al momento de atacar. Al ver esto, un goblin se rió, pero Gargis aplicó más fuerza y logró romper la pared, al igual que la cabeza de los goblins. Gargis era torpe, pero avanzaba con fuerza y no estaba teniendo muchos problemas con los monstruos. Por otro lado, Desaira se había encontrado con los slimes que habían derrotado a Dicken. Estos la atacaron rápidamente, pero de igual manera ella evitó todos los ataques y atravesó a uno con su lanza. Sin embargo, decidió irse al darse cuenta de que una lanza no serviría con ellos. Por esto, Gillard y Loverian se dieron cuenta de que ella era ágil e ingeniosa. Mientras tanto, Cian, al ver una trampa de flechas, recordó que había estudiado los mapas del laberinto que le había dado su madre con Ciel, así que no caería en una trampa tan obvia. Por esto, agarró una piedra y la tiró. Al instante, la trampa de flechas se activó y, tras esto, Cian avanzó sin problemas. Gillard concluyó que era precavido, pero era su duda lo que le permitía evitar las trampas. Por otro lado, Ciel se había encontrado con un goblin el cual la atacó, pero ella esquivó fácilmente y, tras reposicionarse, acabó con el goblin de una estocada. Rápidamente siguió avanzando, pero se topó con un camino sin salida. Por esto, Gillard consideró que ella usaba su instinto y se movía rápidamente, sin embargo, todavía actuaba como una niña. Iode, el hijo mayor, se había encontrado con un goblin, pero en lugar de sentir miedo, sintió asombro al ver un monstruo hecho con magia. Sin embargo, el goblin lo tomó por sorpresa atacándolo repetidas veces, pero Iode logró acabar con él sin problema alguno y, al ver la magia, se puso feliz. Esto llamó la atención de Loverian, el cual dijo que al parecer Iode se interesaba en la magia. Gillard respondió que desde bebé se había interesado por la magia e intentaron contratar un maestro, pero se negó al no querer aprender más a medias. Loverian preguntó por qué se había negado y Gillard explicó que se había rendido con la magia, pues su madre lo había influenciado para que fuera el próximo patriarca. Además, la magia no era valorada en la familia. Loverian respondió que lo entendía, mencionando que era un camino difícil, y Gillard dijo que deseaba que siguiera el camino del arcano. Agregó que si seguía teniendo pasión por la magia, no rechazaría la propuesta del mago de la Torre Roja. Loverian dijo que no le prometía nada, sin embargo, dijo que se lo llevaría, pero si no tenía potencial, no podría hacerlo su discípulo. Gillard aceptó esto, mencionando que no lo obligaría a tomarlo como su discípulo, pero solo deseaba que el chico siguiera sus sueños. Agregó que, de hecho, en lugar de venerar a Vermouth, veneraba a la sabia Senia. Loverian respondió que estaba de acuerdo con Iode en preferir la historia de Senia, pues cada vez que alguien estaba en peligro, ella estaba lista con un asombroso hechizo. Gillard mencionó haber escuchado esa historia cuando era niño, pero agregó que su historia favorita no era ni la de Vermouth ni la de Senia. Loverian se sorprendió por esto y preguntó con interés cuál era, y Gillard, con una sonrisa, dijo que su personaje favorito era. Sin embargo, no lo dijo al percatarse de algo. Eugene estaba frente a un troll y al parecer pretendía luchar con él. El troll cargó su puño para atacar, pero Eugene lo esquivó y en un instante desapareció y, sin demora, empezó a propinarle una gran cantidad de cortes al troll. Esto sorprendió a Loverian, el cual preguntaba quién era ese chico. Pero, Gillard también estaba asombrado. El chico había derrotado al troll en un instante y dijo, él es Eugene Lionheart. El monstruo no había significado ningún desafío para él y por esto Gillard, con una sonrisa, preguntó si acaso no era excelente, pues solo tenía 13 años y ninguna experiencia en combate. Sin embargo, no se congeló de miedo y terminó neutralizando al troll. Loverian, incrédulo, mencionó que el troll era una trampa para que encontraran la manera de evitarlo, incluso lo había hecho más grande que en la vida real, pero aún así Eugene lo había matado fácilmente. Gillard dijo que podía ser un niño, pero era posible que tuviera talento de nacimiento. Al escuchar esto, Loverian preguntó si acaso sabía cómo se le llamaba a ese tipo de niños y exclamó, se le llama genio. Mientras tanto, Gargis luchaba con otro troll, pero a diferencia de Eugene, estaba teniendo bastantes problemas. Sin embargo,
aún no se rendía. Gargis estaba dispuesto a acabar con ese gigante troll. Intentando motivarse, pegó un grito y justo después se lanzó al ataque, esquivando los golpes del troll para luego cortar una de sus piernas. El troll había caído y Gargis saltó rápidamente sobre él, atravesándolo con su espada. El troll gritó de dolor y, un segundo después, quedó abatido por Gargis, quien dio un grito victorioso. En ese momento, el troll desapareció, haciéndolo caer al suelo. Desde ahí, Gargis reflexionó que los trolls eran fuertes, pues este le había cortado sus grandes músculos e incluso le había roto las costillas. Gargis estaba agotado y pensaba que había sido atrapado por varias trampas y había peleado con un troll. Por todo eso, consideró que los demás tampoco estaban ilesos y, justo después, se desmayó. Mientras tanto, Xian también había dado con el troll y, temeroso, pensó que para que un monstruo así estuviera aquí, debía ser un monstruo que no había sido puesto para ser derrotado. Por eso, aventó una piedra, de la cual el troll se percató, y aprovechando la distracción, Xian pasó de largo, pensando que lo había logrado. Poco después se encontró con Ciel y, tras saludarla, Ciel dijo que incluso después de empezar en lugares distintos se habían encontrado. Por esto, Xian dijo que era probable que estuvieran cerca del centro. También agregó que si quería llegar allí, debía seguirlo. Ciel asintió con entusiasmo mientras él pensaba que hace unos días Eugene lo había humillado, pero esta era la oportunidad que necesitaba para reparar su reputación. Sin embargo, Ciel lo sacó de sus pensamientos llamándolo. Xian preguntó qué pasaba y ella le preguntó que si este laberinto era una ilusión, entonces cualquier monstruo podría aparecer. Xian le preguntó por qué preguntaba algo tan obvio y ella dijo que tal vez salieran fantasmas. Al escuchar esto, la sangre de Xian se congeló y, intentando disimular su miedo, dijo, ¿acaso le tienes miedo a los fantasmas? Justo después volteó y, con una sonrisa, dijo que no debía preocuparse, pues sin importar lo que apareciera, él la protegería. Pero al ver a alguien cubierto de sangre, Xian se asustó y gritó. Desaida también había gritado y, con duda, Xian dijo, ¿Desaida? ¿Cómo te atreves a asustarme? Ella dijo que él la había asustado más por haber gritado tan repentinamente y Xian preguntó por qué estaba ensangrentada. Después, dijo que apostaba que esto era un ataque sorpresa y Desaida dijo que solo había sido herida por una trampa, pero en su interior pensó que su primera emboscada había fallado. Justo después se dio la vuelta y por esto Ciel gritó que estaba intentando escapar. Xian, con rabia, pensaba que había terminado como un tonto de nuevo y gritó que debían seguirla. Al instante, ambos comenzaron a seguir a Desaida, quien sabía que no podría ganar un 2 contra 1 y se preguntaba dónde estaba el estúpido de Gargis. Pero inesperadamente, el suelo se rompió. Desaida se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero logró salvarse cruzando al otro lado. Justo después siguió corriendo. Xian pensó que si estaba muy lejos el otro lado, quizás debería rodear, pero al recordar a Ciel decidió no hacer eso, pues no podía quedar más como un tonto. Seriamente pensó que quería guardar el mana para el monstruo, pero ahora no tenía opción. En un instante, el cuerpo de Xian se llenó de un brillo azul mientras pensaba que usaría el mana. Este le dio un fuerte impulso de agilidad con el cual saltó y logró pasar al otro lado. Justo después le gritó a Ciel que él la ayudaría a pasar. Sin embargo, esta también activó el mana y pasó sin necesidad de ayuda, por lo que fue elogiada por Xian. Después, gritó que debían continuar su persecución, pero poco tiempo después habían llegado sin saberlo al centro del laberinto. Desaida y Xian dijeron con asombro, ese es el jefe del laberinto. Justo después, Eugene preguntó por qué habían llegado tan tarde. Xian preguntó qué hacía él allí y dijo que los estaba esperando. Con una sonrisa, exclamó que tenía curiosidad de ver quién llegaría primero. Xian preguntó si acaso estaba esperando para ver quién llegaba primero y Ciel, con duda, preguntó si él había sido el primero en llegar. Eugene confirmó esto, y al ver que Eugene estaba esperando, Desaida preguntó si podía tomar eso como que estaba aceptando la propuesta de hacer equipo con ella y Gargis, pero él respondió que no estaba esperando por eso, sino para ceder su lugar. Agregó que incluso si peleaba con él solo podría ganar, pero de hacer eso sería triste para ellos que habían batallado para llegar tan lejos. Al escuchar esto, Xian se enojó y Eugene dijo que el monstruo no aparecería a atacar si no entraban en su área, por lo tanto estaba en espera. Justo después dijo que lo enfrentarían en orden de llegada, empezaría Desaida, después Xian y por último Ciel. Al escuchar esto, Desaida, con expresión de susto, preguntó, ¿pelear contra él sola? Y Eugene le respondió que al parecer estaba bastante herida y si creía que no podía ganar, se rindiera. Pero Desaida le gritó que no se rendiría, se ató un pañuelo en la cabeza y justo después se acercó al Minotauro. Mientras tanto,
Xian le preguntó a Eugene si no iba a pelear, pero este dijo que iba a pelear cuando ellos terminaran. Xian le dijo que su turno no llegaría pues él sería quien derrotaría al jefe y Eugene, de forma burlesca, le respondió que si podía vencerlo lo llamaría hermano mayor por el resto de su vida. Esto último había emocionado a Xian y seriamente le dijo que no debía olvidar esas palabras. Justo después se sentó y reflexionó que el Minotauro era un monstruo que no podía dejarse fuera cuando se hablaba de un laberinto. También pensó que al verlo en persona era gigante, mucho más que el troll que se había encontrado antes. Sin embargo, comparado con el troll u ogro, no era beligerante, así que era un monstruo que podía cazar solo. Poco después, el Minotauro se despertó al ver a Desaira y Xian pensó que podría ser difícil para ella enfrentarlo. Al verlo más de cerca, Desaira, con preocupación, pensó que quizás no podría vencerlo, pero se armó de valor al pensar que no podía retroceder después de llegar tan lejos, y justo después se abalanzó contra él. Sin embargo, la mano del Minotauro la sorprendió. A duras penas había logrado esquivarlo y tras unos cuantos giros en el aire, Desaira cayó al suelo y se reposicionó para clavar su lanza en el Minotauro. Sin embargo, esto no había tenido efecto alguno y preocupada, Desaira se dio cuenta de que su piel era tan dura que la lanza no podría atravesarlo. En ese momento, el Minotauro acercó su mano a Desaira y la tomó. Al estar atrapada, Desaira pensó que iba a morir, pero el Minotauro solo la arrojó de vuelta al lugar donde estaban todos. Ciel preguntó por qué la había lanzado hacia ellos en lugar de acabar con ella y Eugene le dijo que eso era porque no era un monstruo real y al ser capturada, el ganador ya se había decidido. Rápidamente, Xian tomó su espada y, con una sonrisa, exclamó que era su turno y de forma engreída le dijo a Eugene que le mostraría la gran brecha que había entre la familia principal y las ramas. Sin embargo, Eugene solo le respondió con una sonrisa burlesca. Esto había molestado a Xian, quien pensó que Eugene estaba siendo engreído al no pensar que él podría derrotar a esa pequeña vaca. Al momento siguiente, activó su mana pensando que ahora Eugene debería abrir sus ojos y mirar de cerca. Rápidamente, Xian infundió el mana en su espada, creando la espada de Ki. Al ver esto, Desaira se sorprendió y pensó que la espada de Ki podía cortar cualquier cosa, pero además, para llegar a ese nivel era necesario entrenar al menos 10 años. Desaira también se decepcionó al comprender que la brecha de poder entre ellos y la familia principal ya era muy amplia. Por otro lado, Eugene pensaba que no estaba mal. Xian pensó que no podía mantener la espada de Ki por mucho tiempo, pero era suficiente para acabar con el Minotauro. Sin embargo, inesperadamente, su espada de Ki desapareció, dejando confundido a Xian. Eugene recordó las palabras del patriarca sobre querer probar a todos en igualdad de condiciones y rápidamente se dio cuenta de que el laberinto había sido hecho por Loberian para que no pudieran usar mana para atacar en él. Centro del laberinto. Con una sonrisa, reflexionó que todos tendrían que pelear en los mismos términos. Mientras tanto, Xian se preguntaba por qué no funcionaba, pues todavía tenía suficiente mana, y por esto Eugene se rió de él y le dijo que si pensaba que perdería, debería rendirse en lugar de perder el tiempo. Sin embargo, al ver la mirada emocionada de Ciel, Xian pensó para sí, que si Eugene pensaba que no podría vencer al monstruo sin la espada de Ki estaba muy equivocado, y con determinación se lanzó al ataque. El Minotauro intentó atraparlo como a Desaira, pero Xian lo esquivó y lo cortó al mismo tiempo. Después esquivó otro puñetazo y cortó de nuevo el brazo del Minotauro, pero rápidamente se dio cuenta de que los pequeños cortes no acabarían con él, por lo que atacaría sus piernas. Xian pensó que había funcionado, pero el Minotauro se cubrió con su rodilla, dejando a Xian completamente expuesto. Antes de que se diera cuenta, fue agarrado por el Minotauro y lanzado igual que Desaira, pero a diferencia de ella, Xian logró reponerse en el aire. Sin embargo, Eugene se burló de él y le dijo que también había perdido. Después miró a Ciel y le dijo que era la siguiente, pero ella se negó a pelear al no poder usar la espada de Ki. Por esto, Eugene pensó que ella era más inteligente que su hermano. Justo después, Eugene se dirigió a sus armas y, tras equiparse, se dirigió hacia el Minotauro. Ciel preguntó si podía ganar y Eugene le respondió que no estaba seguro de si podía perder. Al entrar al área del Minotauro, se preguntó cómo debería derrotarlo. Sin embargo, el Minotauro ya había comenzado a atacar y Eugene con gran velocidad lo esquivó. Justo después trepó por su brazo, el Minotauro intentó detenerlo, pero terminó golpeándose a sí mismo cuando Eugene lo esquivó. Justo después, Eugene subió a su cabeza y el Minotauro lo atacó. Sin embargo, este esquivó de nuevo,
haciendo que el Minotauro se golpeara en la cabeza, quedando de este modo aturdido. Rápidamente, Eugene aprovechó la oportunidad y comenzó a cortarlo repetidas veces en el cuello. Todos estaban sorprendidos. Desaira se dio cuenta de que él estaba atacando la carótida. En ese momento, Eugene se preparó para una estocada y así clavó su espada en el Minotauro. Este último gritó y una gran corriente de sangre salió de él. En ese momento, Eugene saltó y al instante el Minotauro cayó al suelo. Eugene lo había derrotado fácilmente y le preguntó a Ciel y Xian si lo habían visto. Este último no daba fe a lo que había visto y con una sonrisa, Eugene le dijo, «Lo he conseguido». Sin demora, Xian le gritó que no se hiciera el importante, pues de tener su espada de ki, él podría haberlo derrotado fácilmente, pero sintió vergüenza al pensar que podría derrotarlo, pero sería imposible hacerlo tan limpiamente como lo había hecho él. En ese momento pensó que lo que sentía no era miedo, pues su emoción no había disminuido y se preguntó para sí, ¿qué era este sentimiento? Justo después, las armas de Eugene comenzaron a desaparecer al igual que el Minotauro y todo el laberinto. Por esto, Ciel exclamó que la ceremonia había terminado y al ver esto, Gilard se emocionó y rápidamente preguntó a Loverian si acaso no era asombroso que un chico que no había entrenado mana pudiera derrotar a un Minotauro con una habilidad tan sorprendente. Seriamente, Loverian dijo que así era, pues el Minotauro era difícil de derrotar solo y por eso había hecho hincapié en que trabajaran juntos en la ceremonia, pues lo que quería era que todos hicieran equipo y probaran distintos métodos. Sin embargo, ese chico había superado las trampas y los monstruos fácilmente y con incredulidad preguntó, ¿qué era ese chico? Y Gilard con una sonrisa le respondió que Eugene no había hecho nada más que entrenar desde que comenzó a caminar. Agregó que había enviado a algunas personas a Hidol a investigar, donde rápidamente se dieron cuenta de su persistencia. Con emoción, Gilard exclamó que ese chico había nacido para pelear y continuó diciendo que esta ceremonia había sido genial solo por haber descubierto a un tesoro como él. Sin embargo, Loverian le preguntó si no le molestaba y con pena dijo no querer ofenderlo, y dijo que él era mejor que todos sus hijos y preguntó qué tan grande sería la brecha cuando entrenara su mana. Gilard respondió que eso era algo para alegrarse, pues seguramente haría que el nombre Leonard brillara mucho más. Sin embargo, Loverian, con una mirada sombría, preguntó qué pasaría si él deseaba convertirse en el siguiente patriarca y se volviera el nuevo líder de los Leonard. Gilard lo pensó un momento y respondió que la posición de patriarca debía ser mantenida por el mejor Leonard. Así que si su familia no podía asegurar la posición, esta sería de Eugene por derecho, pues si resultaba que sus hijos eran tan débiles que no podían defender un derecho que se les había otorgado al nacer, entonces no merecían liderar Leonard. Al escuchar eso, Loverian dijo que no debía haberse cedido y retiró su magia para justo después decir que le daría como consejo que debía adoptar a Eugene como su hijo. Esto tomó por sorpresa a Gilard y Loverian explicó que si un niño como Eugene derrotaba a la familia principal, esa era una razón suficiente como para que las ramas secundarias comenzaran a despreciar a la familia principal y algo podría salir mal. Gilard agradeció su consejo, mencionando que era una oferta atractiva, pero primero tenían que felicitar a los chicos.